La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días, un gusto volverles a acompañar desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en esta producción de Radio Umbrales a través de la frecuencia de Radio Universidad. Un gusto, Guadalupe, tenerte nuevamente aquí en esta frecuencia, ¿verdad? Y en estas cámaras ahora estrenándonos también a través de los canales de video. Y bueno, el día de hoy, aprovechando también las actividades llevadas a cabo por el aniversario de la facultad, y pues muchas actividades, muchas cosas. Tenemos la presencia del licenciado Antonio Díaz Pérez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Antonio. Un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Y bueno, Antonio nos acompaña en esta semana de la facultad con dos actividades. Primero, un taller de fotografía que se destina a los alumnos de nuestra facultad y una exposición. Cuéntanos primero sobre tu actividad académica, docente en la universidad y después nos cuentas sobre el taller. ¿Qué te parece? En el trabajo y después vamos a lo de la exposición. Sí, después de la exposición. Claro, mira, mi formación es de antropólogo, también estudié comunicación, entonces yo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me desempeño como el responsable del área de video. Es una universidad que está creciendo, que se está fortaleciendo, entonces ahí el trabajo es diverso en relación a los servicios en video, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues, se entiende que el trabajo de video es diverso, ¿no? Pero ahí, digamos que lo que podría plantearles sobre mi formación y lo que estamos trabajando y que es un poco lo que está sucediendo ahora con esta experiencia que comenta sobre su nuevo espacio, su nueva incursión sobre el video. Tú sabes mejor que sobre nosotros. Exacto, entonces. cuando vi el proceso en el que están, es un poco lo mismo, ¿no? Tratar de hacer una divulgación del conocimiento, una difusión de los contenidos académicos, que la gente que no está en los salones, que la gente que no está en estos salones tal vez, o sea, que está en otros salones y que por lo mismo no puede estar en otros aspectos académicos, como en este caso la semana de la facultad, puedan acceder a una aproximación, los contenidos, lo que se está sucediendo. Mi formación de antropólogo me ha favorecido mucho el desarrollo de la producción visual, y dentro de la universidad, además de estar encargado del área de video, de la generación de contenidos, desarrollo también un trabajo que es el de ser profesor. Ahorita estoy como profesor de apoyo dentro de la universidad, dando clases de fotografía, porque bueno, como entenderán, el aspecto de lo visual es un mundo muy grande, ¿no? Y para poder entender con claridad el proceso de la imagen en movimiento, es fundamental tener claridad sobre la imagen fija, ¿no? Porque de ahí viene un fuerte contenido del lenguaje. Sin duda el lenguaje en movimiento tiene su riqueza y su encanto, y esto que nos llama a estar ahí viendo la televisión y escuchándola sobre todo. Es una de las cuestiones que ahorita estaba retomando con los estudiantes en el taller, que a veces nosotros cuando estamos en la interacción con los medios de comunicación, sobre todo con la televisión, siempre pensamos que vamos a ver la televisión o que vamos a ir a ver una película de cine, pero en realidad de manera estamos fija, ¿no? escuchando y fortalecemos lo que escuchamos con la visión. Estamos en un proceso de lo que se denomina la audiovisión, y desasociar es muy interesante, pero en ese sentido del trabajo que desarrollo, vinculándolo a lo que les estaba platicando, a mí me ha interesado mucho en tener muy bien estructurado el discurso de lo visual en todos los sentidos, ¿no? En lo fotográfico y en lo que es en la imagen de video, ¿no? En lo que es en movimiento. Entonces, ese es mi trabajo en la universidad, ese es el trabajo que desempeño. Está enfocado como en enriquecer, como sucede supongo aquí también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la formación, ¿no? Desde un aspecto
de la divulgación, el compartir contenidos para nuestros estudiantes o para los que quieran ver lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y de manera más directa con los estudiantes, ¿no? Compartiendo este conocimiento en las materias de fotografía de la universidad. Eso es lo que hago allá. Y digamos que eso favoreció mucho esta invitación que me hicieron ahora para ser parte de los talleres de esta semana de la facultad, porque el taller que me invitaron a dar acá a los estudiantes de la facultad lo pensamos sobre todo hacia los estudiantes de esta facultad, ¿no? Porque hay un énfasis interesante que a veces no es muy claro distanciar, que es en el aprender a generar contenidos, ¿no? Como un poco lo que ustedes trabajan y lo que yo también estoy, que eso está más en la carrera de comunicación, ¿no? Que está más en el aprender a entender cómo es el medio, qué mensaje se tiene que profundizar, cómo se tiene que enfatizar para que quien lo esté viendo lo perciba con claridad. Pero lo que estamos haciendo hoy aquí en la facultad, en los talleres, tiene que ver más con poder analizar a profundidad los mensajes, o sea, que hay más de fondo, ¿no? Y entender dentro de las posibles capacidades creativas que se puedan desarrollar con los estudiantes, porque es un taller, ¿no? También es como invitarlos a ser creativos, a integrarse en una dinámica de ser ellos también los que generen, no solo los que analicen los contenidos, que se sientan parte de una capacidad discursiva, ¿no? Que a veces se piensa que se queda nada más como en los comunicadores, y a veces no es. No necesariamente, ahora todos tenemos la capacidad de comunicar. Me llama la atención dos cosas, Antonio. Una, primero, nos comentabas fuera de cuadro, ¿verdad? Y dicen, tu formación es antropólogo. Sí. Y diste el salto hacia la fotografía, y ahora esto que comentas es muy interesante porque efectivamente tenemos una necesidad de comunicar. ¿Qué te llamó la atención y cómo diste ese salto? Primero. Claro, mira, hay una discusión que se dio y es muy interesante en alguna de las presentaciones dentro de la semana de uno de los libros. No pude estar completamente porque estaba en el taller, ya llegué un poco después, que era sobre el aspecto de la responsabilidad que deben de tener, sobre todo los que están involucrados en las ciencias sociales, con el conocimiento que generan y con lo que comúnmente en las ciencias sociales se conoce como los sujetos de estudio, ¿no? Yeah. Que cuando es muy cruel se considera como objetos, ¿no? Que son otros seres humanos. Yo en particular siempre he tenido como un conflicto muy fuerte sobre el aspecto de esto, de hacer investigación sobre otros, y eso me conflictó mucho. Es una cuestión muy personal del aspecto de la ética, sobre cómo hacer, de qué sobrevivir, ¿no? No es que piense que los que lo hacen está mal, ¿no? A mí me conflictaba mucho. Y entonces siempre tuve la pasión de la fotografía. Entonces yo tuve mi formación de antropología y a la par estudié fotografía. Estudié comunicación, de hecho, ¿no? Estudié comunicación social y ahí mi énfasis fue hacia lo visual. Siempre tuve este encanto con lo visual y de ahí di el brinco. Y lo que pasa es ya cuando empieza uno a hacer las conexiones, son muy naturales. La antropología es conocer el mundo. Claro. Y el discurso visual es una de las mejores formas, y de hecho esto que estamos platicando es momento muy recurrente de la reflexión en el taller. Una de las mejores formas que el ser humano tiene para aprender el mundo, de hacerse del mundo, es a través de la mirada. Entonces ahí es donde se dio esta conexión, es donde pude encontrar este hilo de desarrollo personal, y que me ha dado muchas satisfacciones, que hoy estoy ya después de haber hecho mucho, de tenerlo muy claro, de tenerlo ya sistematizado, compartiéndolo con los estudiantes, porque sí, al final de cuentas, una de las inquietudes con ellos, con los estudiantes de aquí de la Facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, era no es un taller para que aprendan a usar una cámara, porque a veces no todos tienen una cámara profesional. Claro. Es un taller para que entiendan la importancia de la imagen. Y la importancia de la imagen hoy en día es crucial, porque un celular puede generar una imagen que puede darle la vuelta al mundo, y ese celular lo tenemos en la bolsa todo el tiempo, porque una cámara fotográfica ya es cuestión de nuestra
existencia. O sea, esta idea de la selfie ha revolucionado mucho cómo nos entendemos, ¿no? Sí, cómo sí. nos vemos y cómo nos representamos, ¿no? Porque bueno, la selfie va para Facebook, ¿no? Y hay que retocarla. Y hay que retocarla porque tiene que ver mucho con esta idea de cómo nos vemos o cómo queremos que la gente nos vea, ¿no? Es un proceso muy interesante, muy reflexivo, que ya para cerrar este pequeño momento, es muy importante con los chicos de la facultad, porque tiene que ver con un proceso de la identidad del ser humano. El hecho de cómo yo quiero que me vean tiene que ver con el hecho de con qué me siento identificado, cómo quiero que me identifiquen, y esos son temas recurrentes del análisis social. Aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de eso se habla, ¿no? La filosofía tiene un fuerte contenido sobre la ética, sobre la moral, sobre el aspecto de cómo soy como ser humano, qué busco como ser humano, y eso tiene que ver con mi identidad, con mi formación, con lo que me hace humano. Claro. Tenías otra pregunta, ¿no? Bueno, no, adelante. Sí, De adelante. acuerdo, te quito el micrófono. Pues me parece muy interesante y también muy enriquecedor, ¿no? Porque según lo que nos dices, el taller está planteado para brindar una nueva perspectiva de la mirada, ¿no? De la imagen, ¿no? Cómo mirar ciertas imágenes y tener más elementos de los cuales echar mano para poder mirar de una forma diferente, ¿no? Y esto a nuestros estudiantes definitivamente pues les ayudará muchísimo. Es un taller de 5 días, ¿cierto? 5 días, 4 5 horas. días. Ajá. Intenso, muy enriquecedor, porque en realidad tanto tiempo da para mucho y tiene que diversificarse la estrategia, ¿no? Sí, a eso iba. ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo está estructurado este taller de 5 días, 4 horas diarias? Sí, intenso. Lo que hice de un inicio ahorita hasta la clase de hoy fue trabajar mucho el aspecto de un acercamiento a lo que es la experiencia visual dentro del ser humano. La trascendencia de que seamos visuales y la trascendencia de cómo la fotografía, porque está basado en la fotografía, ha cambiado nuestra perspectiva de apropiación del mundo. En el momento en que nosotros tenemos la fotografía como punto de referencia para conocer el mundo, cambió radicalmente la forma de entenderlo. Antes lo representábamos mediante la pintura, mediante el dibujo, y hacíamos una aproximación. Ahora con la fotografía tenemos esto que se llama un efecto de verdad. La fotografía permite acercarnos a algo que es la realidad y que pudimos captarla durante un instante de manera inmediata y que da un porcentaje mayor de creer lo verdadero. Uno de los temas, por ejemplo, un estudiante me dijo, es que la fotografía nos hace darnos cuenta de la verdad 100% como es. Digo, no, cuidado. Claro. Hay un proceso de interpretación de quien generó la fotografía y hay un proceso de interpretación de quien está viendo la fotografía. Y ahí se pierde un momento de esa capacidad de pensar como que esto es completamente la verdad. Pero es muchísimo más acercado que una pintura. Claro. ¿No? De otro tipo de representaciones. Otra representación, ¿no? Visual, sí. Como un pergamino o algo, ¿no? Claro. Porque ahí sí entra en juego una capacidad de desciframiento. Como la fotografía es una representación de cómo nosotros vemos a través de la mirada, juega bajo la misma lógica, bajo la misma proporción de la realidad. Entonces, sí, claro, esa es mi mamá, ¿no? Cuando hablamos de una fotografía, porque yo sé que así se ve mi mamá, esa es la referencia visual que tengo. Entonces, sí hay un factor de verdad, pero a final de cuentas, ya el énfasis sobre el mensaje, que eso tiene que ver mucho en comunicación, esto sí tiene que ver más como lo que estamos haciendo un poco ahorita, el énfasis del mensaje tiene que ver como cuál es el interés para transmitir algo, ¿no? Y también estamos trabajando mucho eso en el taller. Eso fue lo que trabajamos en la parte inicial y lo que viene ya más es desarrollar en ellos capacidades creativas. Eso es porque es un taller, eso es muy importantísimo. El taller tiene que estar enfatizado en que ellos practiquen, desarrollen, se vean como parte de un proceso. Muy bien, pues hacemos nada más un breve corte para comunicarles los teléfonos de Radio Universidad 826-1347 y aquí en la facultad 832-1000 para cualquier impresión que nos quieran dejar.
Retomando nuestra charla, estamos con el licenciado Antonio Díaz Pérez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien ha venido con motivo de la Semana de la Facultad a impartir un taller a nuestros alumnos que ya nos está platicando y que es muy interesante. Y bueno, en un segundo momento pues nos gustaría hablar de lo que viniste también a presentar, porque no solamente viniste a dar el taller, y hablando justamente, quizás retomando esto último que decía, esta representación. Hoy en día en México tenemos un problema, estamos a un año prácticamente de estos hechos tan dolorosos y que han tenido múltiples miradas, como al final tú también lo decías, que es justamente la desaparición de 43 estudiantes y de hecho la muestra fotográfica que tú has presentado es 43 reflejos por Ayotzinapa. Me gustaría igual poniendo un poquito la polémica, ¿verdad? Bueno, no la polémica, lo decías al final, la fotografía es una forma de representar. El fotógrafo está justamente mirando desde un lente, buscando captar ese momento y sabemos que a final de cuentas, el problema, ¿no? El problema ha emergido en el estado de Guerrero, pero se ha ido trasladando lógicamente a puntos donde en este sentido puedan tener la atención. Uno de ellos es lógicamente la Ciudad de México y donde ha habido diferentes marchas, manifestaciones. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo surgieron estas fotografías? Platícanos un poco de eso. Ok, bajo esta idea de lo que platicábamos, sobre lo que reflexiono con los estudiantes en el taller, porque en realidad fue un momento muy acertado, traer la exposición y poder dar el taller, porque la exposición me ha ayudado mucho en el diálogo con ellos, para que entiendan lo que vamos a platicar ahorita. El aspecto de la exposición fotográfica surge no de una idea de seguro va a haber marchas, voy a ir a tomar fotos y quiero después hacer una exposición. Eso no sucede así con la fotografía. Claro. Eso sucede eventualmente con la pintura. Uno tiene una proyección, tiene una idea y dice, yo quiero plasmar esto. Ajá, ese proceso creativo es muy distinto en la fotografía, en este tipo de fotografía, por lo menos, en la fotografía documental, la fotografía que trata de marcar cómo fue una época, un momento preciso. Yo particularmente, bajo mi interés político, decidí ser parte de las marchas, ¿no? Porque también, como a todos los que se han sentido interpelados por esta situación de las desapariciones, me preocupa mi país, ¿no? Me llevé mi cámara porque me apasiona la fotografía y tomé fotografías y empecé a tomar fotografías y me empecé a dar cuenta de que había algo muy profundo, una indignación muy natural, muy pura, muy profunda, de muchos sectores que a mí me parecer no son políticamente activos, mucha gente muy grande que se sintió convocada a este sufrimiento porque son padres. Entonces sentir interpelas, ¿no? Esta sensación de que existen 86 padres que no saben dónde están sus hijos. Yo creo que a cualquiera que es padre, yo no lo soy, pero supongo que a cualquiera que es padre le duele, ¿no? Le convoca a decir, esto no puede seguir sucediendo. Y eso me empezó a llamar la atención, a la par también del compromiso y de la solidaridad estudiantil. Sobre todo, había muchos grupos independientes, pero sobre todo quiero recordar estas marchas y por eso empezó a surgir la intención de hacer la exposición como marchas sobre todo estudiantiles y de sociedad civil, ¿no? Que se sintió convocada a decir, no quiero seguir viviendo en un país así. Yo hice un intenso registro fotográfico y junto con otro compañero que por su cuenta no fue planeado, Joel Martínez, que también es parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, él es el diseñador, parte del grupo de diseñadores que tiene la universidad, también es de la coordinación de comunicación. Él también hizo ese mismo ejercicio y también se dio cuenta de lo mismo. En algún momento nos encontramos y nos dimos cuenta de que teníamos mucho material y que era muy valioso, muy interesante, muy trascendental. Y también nos dimos a la tarea de reflexionar en ese momento el hecho de que nuestro ejercicio era un ejercicio de entre miles. Nosotros habíamos generado decenas de miles de fotografías, porque hicimos una cantidad impresionante de fotografías. Bueno, no decenas de miles, hicimos unas 3,000, 4,000 fotografías, porque con la era digital eso es cuestión de moneda de cambio, ¿no? Pero a lo que iba con las decenas de miles, nos dimos cuenta de que, o sea, había cientos, miles de cámaras en las marchas,
y las fotografías no se estaban viendo, no estaban en algún lugar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a invertirle de nuestro dinero, porque si bien es un proyecto que ha sido apoyado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, principalmente fue de nosotros, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a imprimirlas, vamos a montarlas, vamos a presentarlas y vamos a decirle al mundo que esta gente está indignada, que se recuerde que hay indignación. Eso es lo que queríamos. Para cerrar un poco, quisiera platicarles una anécdota muy interesante sobre la exposición y sobre este aspecto, sobre lo que uno busca transmitir y lo que a veces uno encuentra como espectador. En este caso a mí me tocó ser el que generaba el mensaje, ¿no? Y buscaba sobre todo eso, que la gente recordara y que mantuviera viva la indignación. Esa es una de las ideas fundamentales que buscamos en la exposición. Que haya sido 2 fotógrafos ayuda a tener 2 perspectivas. Es algo que trabajamos en el taller mucho, que tengan claro de que sobre un mismo suceso histórico hay muchas posibles perspectivas, ¿no? Y dependiendo del fotógrafo o de quien quiera hacer el registro de ese momento histórico, y lo que quiera transmitir de eso, va a cambiar el mensaje. Eso lo he trabajado mucho, por ejemplo, en el taller hay muchos historiadores, muchos estudiantes que están en la carrera de historia, y eso les digo que tiene que... Los hace cuestionar, pero... Ajá, les digo, esto tiene que ver mucho con el cómo hacer historia, porque es una reflexión teórica profunda de la teoría de cómo hacer la historia, que es la hermenéutica. La perspectiva de un mismo suceso histórico varía desde quién la hace, ¿no? Quién hace esa historia, el ganador o el perdedor de esa misma batalla, ¿no? Entonces, el punto de tener 2 fotógrafos dentro de la exposición ha ayudado mucho a esa reflexión dentro del taller. Pero una de las consecuencias de esta búsqueda de interpelación se dio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En algún momento, estudiantes comprometidos, activos, buscando mantener viva la reflexión, mantener vivo el reclamo, invitaron a los padres de los estudiantes a la universidad, y los padres, sobre todo madres, pudieron ver la exposición. Entonces yo en ese día en particular no estaba yo ahí, y me hablan por teléfono, me dicen, oye, están aquí las mamás de los chavos desaparecidos y están muy emotivas al ver las fotos y se quieren llevar sus fotos, ¿no?, de sus hijos. Así me lo planteó. Dije, no entiendo como por qué las fotos de sus hijos. Y les explico, dentro del proceso de hacer la exposición, nosotros decidimos ponerle a cada una de las fotografías una cédula de identidad, no con un nombre de la fotografía, no intitulando la fotografía como la quema de la puerta de Palacio Nacional, que por ahí hay una fotografía de eso, o la mujer solitaria reclamando justicia, ¿no? Porque por ahí hay una foto de una mujer de muy alta edad, con una pancarta que va diciendo justicia para Ayotzinapa. Y esa mujer la vi dentro de las marchas sola, tratando de decir yo también, ¿no?, quiero inconformarme. No quisimos ponerle título a las fotografías, que eso ayudaba como a que la gente más bien encontrara su propio título, y decidimos a que cada fotografía fuera un homenaje muy sentido para cada uno de los chavos. Y entonces en la cédula de identificación de las fotografías decidimos poner el nombre de cada uno de los estudiantes desaparecidos y una ilustración que una compañera, ahorita no recuerdo su nombre, muy decididamente hizo sobre los rostros que se reconocían de cada uno de ellos. Y entonces en la cédula de cada una de las fotos aparece el nombre de uno de los estudiantes y su rostro. Cuando las madres ven eso, cuando las madres ven el rostro, esta representación de su hijo, de su ser más querido, con su nombre, ellas se sintieron convocadas al recuerdo, se sintieron convocadas a la emoción, y se dieron cuenta de que lo que estaba en esas fotografías era la consecuencia de la desaparición de su hijo. Y eso yo no lo esperaba, eso no lo pensé que fuera a suceder con mis fotografías. Y en realidad, sinceramente, si ese hubiera sido el único momento de las fotografías, con ese me quedo. Porque la verdad, ese dolor tan profundo de esas mujeres y poder llevarlas a recordar y a saber que la desaparición de sus hijos no nada más les dolió a ellos, sino a alguien más, para mí fue muy importante. Y por eso la exposición, para que la gente, en este caso los estudiantes de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, puedan sentirse interpelados en lo que a ellos les convoca, al verse como estudiantes, y también a los profesores y también a los administrativos y a todos los que puedan verla, para que se den cuenta de que este mundo
este país en particular está complicado, Sí, ¿no? sí. Y que hay que hacer cosas. Pues sí, pues muchas gracias. Me parece que se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias Al por contrario, por ustedes. todo, por la Nos charla, quedamos con por la muchas cosas exposición, por el platicar y taller. ojalá sea en otro momento. Sí, Ojalá claro que en sí. otro momento. Muchas gracias y bueno, invitamos a todos los que estén aquí en San Luis a venir a ver la exposición que tenemos aquí enfrente justamente. Sí, todo queda esta semana. Sí, nos queda esta semana para que nos visiten. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias, Muchas Ramón. gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.